Vamos a hacer los comentarios. Los comentarios newtonianos o newtonanarios empiezan con alguien que, a ver, lo que más... Hice un video para quitarme de encima a los filósofos y filosofólatras y filofilósofos que me tienen frito. Entonces se pusieron peor. Lo van a ver ustedes. Entonces, bueno, tengo una respuesta para todos. Pero dice uno, Juvenal, lo de filosofuriosos, cuando les digo ya a ustedes, cálmense. Es que un señor de YouTube al que no le hace caso a nadie, estén en desacuerdo con ustedes, no es para que se ahorquen con la tanga. En serio. Hay gente que está absolutamente desquiciada porque yo dije algo que no les gusta. Muy raro. Juvenal F2 Tequeta es un seudónimo. ¿Y qué dice usted de la literatura? Y le digo yo, ¿qué tiene que ver? Soy autor de más de 100 cuentos y 3 novelas. La literatura es un arte legítimo, pero continuamente los filósofos se tratan de esconder atrás de los historiadores y de los antropólogos y de los arqueólogos y de los escritores y de los violinistas. No, todos ellos hacen cosas legítimas. Ustedes no, asúmanlo. Chenekan, si la lógica no aplicada a las matemáticas es la base de las filosofías... Ay, madre mía. Al hacer planteamientos lógicos no matemáticos, ¿no estás usando filosofía? Eso sería básicamente la aplicación práctica de la filosofía. Concuerdo en que no alcance como carrera y tú hayas mencionado otros vídeos en que la filosofía en sí no es el problema, sino la carrera de la misma no tiene sentido. No, la carrera no tiene sentido y la disciplina no tiene razón de ser. La lógica no es la base de la filosofía, le dije. Es un embuste. Pongo ejemplo. Las creencias psicoanalíticas y marxistas de Slavoj Žižek, el más celebrado filósofo de hoy, no tiene ninguna base lógica, es todo retórica y creencias y convencerse de algo porque suena guay. ¿Qué lógica? Retórica sí hay, pero lógica ninguna. Y a partir de ese momento llegamos a cosas como esta. ¿Really? ¿Really? A todos esos, digo, olvídense que se los voy a leer. Les empecé a responder con esto. Este hermoso, bonito, espectacular código QR lo lleva usted a la lista de reproducción de los 114 vídeos que me he visto obligado a hacer sobre filosofía. ¿Y por qué digo que me he visto obligado a hacer? Les explico. Una vez hice un vídeo sobre filosofía. Me cayeron con tanta furia los filosofuriosos, que tuve que hacer otro vídeo respondiéndoles. Entonces se pusieron peor. Entonces les tuve que responder. Entonces luego otra vez pasó algo que yo mencioné otra cosa de filosofía y tuve que hacer otros 4 o 5 porque estaban como la crazy. Bueno, al final son en estos años 114 vídeos, muchos de ellos cortitos, 2-3 minutos, donde trato de explicarles algo que ya les había explicado, pero que no entendieron la primera vez ni la segunda y que ahora tampoco lo van a entender porque no los quieren leer. ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo me limito a pasarles su código QR, ahí está. Todo lo que he respondido. Ay, Mauricio, tú eres filósofo. No, no lo soy. Ay, no, la ciencia es la hija de la filosofía. No, no lo es. Y todas aquellas tonterías que siempre repiten porque les enseñaron, no porque las estén reflexionando seriamente a través de la aplicación de la lógica, la metafísica, la mayéutica, la dialéctica, retórica y sistema decimal. No. Es lo que les enseñaron que se le contesta a los cientificistas. Y entonces cuando yo no menciono la ciencia, de todos modos dicen, bueno, es que la ciencia no lo sabe todo. Ya, pero la filosofía no sabe nada. La ciencia alguna cosa va sabiendo. Entonces mi respuesta para prácticamente todos ellos fue esta. Porque esto, por favor, este señor de ese comentario tiene cuenta desde 2014, 12 años de canal de YouTube y nunca ha salido a decir que la filosofía es la repera. Pero viene aquí y espera hacerse importante con esto. Hombre, Cuellar, no. Antonio Fragoso, yo creo que hacía falta una opinión así. Este es de premio Elton 2. Yo creo que hacía falta una opinión así. Hombre, si hacía falta es porque es útil. Totalmente. Ah, qué bueno. Pero también encuentro estéril dedicarse a emitir opiniones o escucharlas. Y a comentar sobre ellas, ¿no, papá? De este señor que sometido a su propio punto de vista tampoco aporta nada. ¿Aporto? Vas a ver cómo aporto.
ya te enterarás cómo he aportado y no te va a gustar. Pero bueno, yo lo que le dije es, ya pasó. Ya no tienes que ver al señor malo diciendo cosas que no te gustan. Venga, bueno, ya. El otro, me he dado cuenta que tienes razón. Tu opinión de que de la filosofía me parece algo de difícil digestión, pero una vez que lo asimilas es un elefante en la habitación. Estoy impactado. De acuerdo con que la carrera debería existir, pero ¿cuál es su verdadero lugar? Yo creo que ninguno. ¿Debería enseñarse en la escuela? No creo. En la preparatoria yo tuve cursos de filosofía, entiendo que es algo obsoleto, pero que quizás tenga algún valor cultural que uno no debería ignorar, o es solo un género literario. Hace mucho tiempo he propuesto que en lugar de las clases de filosofía, que no son tales, se hiciera una historia del pensamiento humano. Una clase en la que les cuentes a los alumnos cómo la filosofía buscó lo que no encontraba, ni tenía métodos para encontrar, ni encontró nunca. Mientras por allí al mismo tiempo se desarrollaban conocimientos, Eratóstenes midiendo la circunferencia terrestre, Ictinio, Calícrates y Fidias entendiendo la óptica para diseñar el Partenón de modo asombroso. El Partenón no es simétrico, pero si lo ves desde donde lo tienes que ver, es perfecto. Y sabían lo que estaban haciendo. El basamento es curvo. Pitágoras tratando de entender la música, los ingenieros romanos, los matemáticos islámicos, todo eso que no te enseñan en la clase de historia de la filosofía. Yo creo que sería una forma realmente útil de enseñar el pensamiento crítico, lo que se puede hacer que es algo que no se puede hacer. No se puede fomentar el pensamiento crítico cuando te piden que idolatres a personas gravemente equivocadas, sean Aristóteles, Hegel, Marx o Byung-Chul Han. Una historia del pensamiento que a lo largo de la historia te va enseñando a pensar correctamente. Y si piensas correctamente, más bases científicas que filosóficas claramente las tienes. Y eso es lo que no les gusta. Sigo adelante. Siempre estaré agradecido, porque no aporto nada. Ed Hunter, 8585, siempre estaré agradecido. Tu primer vídeo de filosofía fue lo que me motivó a dejar esa basura de carrera. Ahora estudio matemáticas aplicadas y soy muy feliz. Pues qué bueno. Pues ya aporté algo. No deja de preocuparme tener una influencia así. Espero que haya habido otras muchas razones que lo hayan llevado a tomar esa decisión. Sí, no, ser influencer no me va a mí, pero me da gusto haber aportado, por lo menos, o es lo que espero hacer. Dice, el budismo es una religión, pero por lo menos no pelean por tener la razón sobre que su Dios es el verdadero, porque no tienen uno, y Buda solo es un hombre sabio, nada más. Probablemente la religión más sana de todas, solo meditan, plantan arbolitos y comen sano y viven tradicionalmente por gusto. Pues mira, si ves los relojes que carga el Dalai Lama, no trae un reloj de arena, ni trae un reloj de sol. Traen Rolex guapos. Y el que finge que lo estudian, ¿cómo se llama? El francés. El monje francés que nunca está haciendo de monje, pero siempre está haciendo relaciones públicas y vendiendo cursos. También trae unos Rolex preciosos. Mira. No es una religión sana. Meditar no te da ningún beneficio que sepamos hasta ahora. Relajarte sí, pero no es lo mismo relajarte que meditar, aunque luego te lo quieran vender así. Planta arbolitos. Los budistas, que yo sepa, no plantan arbolitos. Y comen sano. ¿Comen sano por qué? Pues son vegetarianos. O sea, estamos en la historia esta del ascetismo. Si te quitas algo que te gusta, el universo va a estar contento, que es lo mismo que Dios estará contento. Ay, si no matas a los animalitos, tu karma mejora. El karma es una fuerza sobrenatural como Dios, ¿no? Que te puede hundir o te puede sacar del agujero. Sí, pero no se llama Dios, así que entonces no es religión. Sí es. Y sí, el orden sobrenatural en el que creen los budistas es una deidad. Cumple todas las funciones de la deidad. Te indica cuáles son los 8 nobles caminos para llegar al nirvana. Te explica que estás metido en una rueda que es el samsara, que no sabes por qué estás metido en ese ciclo porque son las leyes. El universo lo hizo así y te jodes. Y entonces a través del karma
puedes cambiar tu dharma y finalmente llegar al nirvana, porque las fuerzas del universo te lo van organizando todo para que ya no reencarnes. Pero esas fuerzas del universo no las llamas Dios, pero funcionan exactamente igual que un Dios. También los budistas se niegan a trabajar, andan por el mundo buscando adeptos, son una religión evangelizadora, a diferencia del judaísmo o el zoroastrianismo, violan niños en sus monasterios, hacen la guerra y desprecian el conocimiento. No me vengas a vender cuentos budistas a estas alturas de mi vida. Vean esto. Oh my God. No hay otra. Manuel Mijares, durante años los agentes de la DEA deambulaban por todo el país. No es cierto, había muy poquitos. Yo estaba viviendo en México en ese momento, cuando la DEA tenía permiso de participar junto a la Policía Mexicana en acciones porque tenía buena inteligencia. Y el narco floreció después, precisamente después del asesinato de Camarena, cuando la DEA retira parte de sus fuerzas de México y les empieza a funcionar muy bien la guerra contra el narco en Colombia, pero sin evitar que se reubique. Entonces lo que hace el narco es trasladarse. Pero eso fue después. La CIA ha hecho buenos negocios con los cárteles y al gobierno de USA no le importó. No es cierto. No es cierto que la CIA hiciera buenos negocios con los cárteles. Hubo un caso, el caso de drogas por armas, del caso Irán-Contra, que fue autorizado por Reagan y fue un escándalo en Estados Unidos. No era cinismo absoluto, sino que gran parte del gobierno de Estados Unidos se opuso al sistema que se le ocurrió a Ronald Reagan para armar a los contras en Nicaragua. Ahora aquí dicen querer exterminar a los narcos, pero cuando se los envían para que los juzguen allá, pactan, tienen acuerdo y obtienen beneficios para ellos y sus familias, y sobre todo cuando entregan a otros. Así funciona esto. Hasta ahora ninguno ha recibido la pena capital. Trump dice lanzar misiles para eliminar a los narcos, pero si lo va a hacer como en Irán, habría que estar pendientes de ver en qué escuelas caerían estos misiles. Actualmente el gobierno de USA no representa nada que valga la pena. Ya actualmente yo lo que dije fue precisamente otra cosa. Fue que con el gobierno de Estados Unidos actual no iría yo a ningún lado. Que en otras épocas, en otras circunstancias distintas, se podría haber pedido ayuda de inteligencia a Estados Unidos como colaborador. Pues, ¿por qué no? Siempre se ha hecho en todo. Pero entre otros problemas, mira, tenemos el de gente que se cree invents sin prueba alguna como que les ha hecho buenos negocios con los cárteles. Además de que no hay pruebas de eso, lo que están haciendo ustedes al decir eso es quitarle toda responsabilidad a los pripanistas morenistas que le han regalado el país a la delincuencia. Sacan a la CIA hasta cuando se les pega el arroz, es alucinante. Que sí, que la CIA es una agencia terrible, la agencia de inteligencia al servicio del mantenimiento de la consolidación imperial de los Estados Unidos. Pero no es responsable cuando un perro viene y te mea los zapatos, ¿ok? Y se inventan más. El narcotráfico no es delito de pena de muerte en Estados Unidos, si vas y lees los códigos penales, tanto federal como de los estados, así que no hay ninguna conspiración para que a los narcos no los maten, como pareces estar sugiriendo. Dice Alberto RQJ8M, madre. Me sorprende la insuficiencia de un argumento. Perdón, es que déjenme tomarla. Me sorprende la insuficiencia de un argumento que surge de un ateísmo judeocristiano fabricado en moldes epistémicos exclusivamente occidentales. Buen intento. Saludos de un creyente. A lo cual le respondo yo al querido Alberto RQJM. Veo que no solo te sorprende, sino que te deja sin argumentos. Pobre. Es que, hijos míos. Otro NIR dice, está ahí explicando por qué los marxistas nos odian, y dice, como marxista militante, lo cual ya es preocupante, veo mucho sesgo en tu análisis, o sea, en tu análisis con la tilde al revés, o sea, eres marxista militante más mecanógrafo muy menos que nada. Mejorar las condiciones de la clase trabajadora es, con acento, un objetivo. Esta perspectiva que expones se podría aplicar al maoísmo o morenismo. ¿Usted cree que el morenismo tiene que ver con el marxismo? Pero no todo el marxismo con sus ramificaciones.
le pregunté con toda la claridad de la que soy capaz, ¿me estás diciendo que el objetivo del marxismo no es la toma del poder, la destrucción del Estado burgués y la implantación de la dictadura del proletariado con la propiedad social de los medios de producción? Lo pregunto totalmente en serio. Estudié años de marxismo en la universidad y fuera de ella. Y el tema ese de que los trabajadores vivan mejor en una democracia liberal con economía mixta, nunca se lo oí a los marxistas. Tanto que por creer en eso, que luego me enteré que se llamaba socialdemocracia, fui perseguido por mis propios compañeros marxistas de todo color y sabor, maoístas, estalinos, principalmente trotskos. ¿Creen ustedes que me contestó? No, se fue por las ramas. Julia Enciso. El problema es que los políticos que se autonombran progresistas no lo son realmente. Solo utilizan esa bandera para ganarse los votos de las masas. Pero su verdadero actuar no propende el bienestar de quienes los eligen, sino la perpetuación del esquema para mantener a la masa votante. En mi opinión, el problema está en el sistema que llamamos democracia y que no lo es, ya que es solo una monarquía delegada. Igual eso pasa en tu pueblo, pero no lo extrapoles al resto del mundo. Me parece lo tuyo una enorme injusticia, un cinismo que no aporta nada. Hay políticos progresistas que han cambiado las sociedades y que han hecho leyes para mejorar sus sociedades. Si en la tuya no pasa, en lugar de lloriquear y generalizar echando mierda para todos lados, deberías elegir mejores políticos como los que en otros países sí se ocupan del progreso. Por algo vives mejor que como se vivía hace 500 años y ese progreso no lo hiciste tú sentadito ante tu pantalla y sollozando. Luego dicen que soy muy brusco. Con ustedes, nuestro premio, y miren que hubo también, tenemos que empezar a dar primer, segundo y tercer lugar. Bronce, oro y plata para el Elton, pero este es el Elton de la semana. Alguien me debería hacer que no sea Elton John, pero un trofeo Elton. El triángulo de la pirámide hace un día dice, corrección, no hay satélites orbitando la Luna. Yo hablé de que con los satélites que orbitan la Luna ven donde se posaron las seis misiones Apolo que llevaron seres humanos a la Luna. Entonces le pido dos cosas. Le digo, primero, quita el bloqueo de mayúsculas. Se te quedó pegado. Luego, hoy hay 7 satélites. El Luna Reconnaissance Orbiter, el Artemis P1 y P2 y el Capstone. Esos 4 de Estados Unidos. El Chandrayaan 2 de la India, el Korea Pathfinder Lunar Orbiter y el Chang'e 5. Chang'e 5. Y estuve viendo cómo se pronuncia Chang'e. Seguramente lo pronuncio mal, me perdonarán mis amigos chinos, pero no negarán que lo intenté. 7 satélites en órbita alrededor de la Luna. Chaval. Sobre la persecución de los ateos, de Radio Tocharia, de Rose Tocharia dice, bastante desinformado el segmento sobre Sócrates. Para empezar, Sócrates nunca sostuvo, yo corrijo porque soy corrector, pero la idea que tú propones de que no hay que saber nada, bastaba con leer los diálogos para refutar esto. No se sabe si Sócrates odiaba la democracia, ya que esa es la visión que plantea Platón de Sócrates y no el propio Sócrates. Sócrates no era ateo, pero enseñaba a dudar de los mitos. Si ustedes no ven las contradicciones aquí, o sea, si lees los diálogos, pero no, lo que no me gusta de los diálogos no lo leas, porque eso igual es pura puntada de Platón. Y es lo que le dije. Le digo, a ver, solo sé que no sé nada no es una expresión de sabiduría. Curioso. Siempre oía a los filósofos diciendo que esa frase, solo sé que no sé nada, es el sumum de la sabiduría. O sea, que es mejor no saber nada que saber cosas. Y de hecho, muchos filósofos, cuando tú afirmas saber algo como que una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, creen que eres un cientificista arrogante por creer que sabes algo cuando es mejor no saber nada. Ahora me lo estás cambiando. Bueno, y digo, por otro lado, le crees a Platón todas las cosas que te caen bien de Sócrates.
Pero cuando un diálogo dice algo que no te gusta, como la República, bueno, pues entonces ya no es fiable. Digo, sí, no me acuerdo cómo se llama el diálogo. Entonces ya Platón no es fiable. ¿Te parece coherente? O le crees todas a Platón o no le crees, o tienes un criterio de verdad. ¿Qué me gustaría conocer? Ahora, ¿cómo puede Sócrates dudar de los mitos cuando cree en algunos mitos escandalosos? ¿No te parece contradictorio? Es como no creer en el monstruo del lago Ness, pero sí en el Bigfoot. Pues es lo servido por lo comido. Bueno, y termino con algo bastante prolongado, pero que era necesario, porque portavoz 666, alguien que no quiere dar su nombre, como siempre pasa, me odia más, especialmente como marxista, que supongo que es. La postura socialdemócrata resulta cómoda porque no rompe con el sistema, lo que facilita que desde la derecha, sobre todo en redes, los ataquen llamándolos comunistas, diciendo que quieren todo gratis o solo subir impuestos y además que sus avances sean frágiles y reversibles. No recuerdo yo la reversión de las políticas socialdemócratas, pero si tú dices que las hay, deberías demostrarlo. Como señala Marx, estamos empapándonos, hermanos y amigos, en la verdad. Queridos hermanos en Marx, mientras exista plusvalía, la explotación continúa. Por eso dice, aunque puede permitir una transición menos violenta, en la práctica suele prolongar el tiempo en que la clase trabajadora sigue siendo explotada. Fíjese, me gustarían más, concordancia de número, me gustarían más socialdemócratas como usted que no blanquean la explotación y critican a las personas multimillonarias que se enriquecen a costa de ella. Pero por desgracia no todos son así. Claro, pues tú conoces a todos. Yo te apuesto que no conoces a ni uno, pero bueno. No me caen mal los socialdemócratas, por eso sigo su canal, pero entre ustedes deberían preguntarse si realmente la socialdemocracia funciona por sí misma o si funciona porque al capital le conviene que funcione y así mantener la misma estructura. Es cierto, hijo mío. Hay que romper el sistema, destruirlo todo y matar a mucha gente, porque lo dijo un filósofo muerto de hambre hace casi 200 años. Ahí está la verdad. No en la mejora de la vida de los trabajadores y los grupos tradicionalmente marginados, humillados, explotados y asesinados. Y claro, la teoría del valor de Marx, que es la teoría de la plusvalía, es la verdad revelada absoluta de la religión. La plusvalía, amadísimos hermanos en Marx. Jamás un verdadero creyente, verdadero fiel de la iglesia marxista, se planteará la posibilidad de que haya teorías del valor que describen mejor la realidad y se ocupan de cositas que se le pasaron a Marx. La socialdemocracia funciona porque la gente vota por los principios socialdemócratas que ofrecen un camino que ya se ha demostrado posible y viable de redistribución de la riqueza, justicia social y avance personal y colectivo sin tener que pasar cuchillo a nadie. Y asumir que los socialdemócratas somos imbéciles. Y no nos hemos preguntado eso. El sistema nos mantiene. Revela el nivel de fanatismo en el que vives. El capital, si vienes a la realidad real, el capital se la vive tratando de echar a los socialdemócratas del poder cuando llegan. No quiere sanidad pública, quiere la salud como negocio. No quiere la educación pública, quiere la educación como negocio. El capital es insaciable. Y es idiota pensar que le convienen las políticas socialdemócratas. ¿A quién se le ocurre? Por eso, muchos capitalistas, no digo que todos, pero buena parte de los capitalistas y en España son tan imbéciles como para estar promoviendo hoy el golpismo en España, tratando de destruir como sea el gobierno en España. Al mismo tiempo están invirtiendo millones de euros en todos estos medios de comunicación donde se hablan mentiras del gobierno socialdemócrata, al mismo tiempo que se están beneficiando con el crecimiento económico, con el aumento del valor del índice de la Bolsa de Valores de Madrid, del IBEX 35, etcétera, etcétera, se están beneficiando de las exitosas políticas económicas de los socialdemócratas y aún así prefieren que no estemos. Y nosotros resistimos, mientras los comunistas rancios y fanatizados ayudan al capital a echarnos del poder. A Podemos y Izquierda Unida les conviene más el PP en el poder con Vox que el PSOE. Y así lo dicen todos los días, no me lo estoy inventando. Ustedes quieren agudizar las contradicciones para que corra la sangre y no les da ni siquiera vergüenza.
Respondido estás. Y sé que estás en el canal hoy y entonces probablemente eso te ayude a reflexionar un poco. Que reflexionar es bueno, sobre todo si pones en duda los dogmas de los que te han convencido. Que yo también estudié marxismo, me acuerdo. Alguna pregunta que le hice a un profe, creo que era exguerrillero además él, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y me acuerdo de una pregunta que le hice en clase de materialismo dialéctico. No teníamos clases de antropología, pero teníamos clases de materialismo dialéctico, de materialismo histórico, y no me acuerdo qué otra. Y le hice alguna pregunta sobre el materialismo dialéctico y me miró. Y como ellos se llevaban a golpes, yo callé mucho, callé todo lo que pude yo en la Escuela de Antropología, hasta el día que me echaron persiguiéndome con palos 3 operativos de la Cuarta Internacional.